Bienvenidos. A partir de ahora vamos a desarrollar la unidad número 9, que se refiere al municipio, a las competencias, a la estructura del gobierno municipal, siempre relativo a las constituciones del NEA. El municipio. Muchos fueron los intentos por conceptualizar a la institución municipal, por encontrarle el significado a lo que se conoce como municipalidad o municipio. Por lo tanto, muchos autores de todas las épocas hicieron sus aportes. Obra que sigue la cátedra, que es Sucherino, agrupa en tres corrientes a los autores que intentan definir al municipio. Así, él hace una agrupación de autores clásicos, hace una corriente intermedia y una corriente moderna. Entre los juristas clásicos, y para no prolongarnos demasiado, podemos citar a la definición de Lisandro de la Torre, que dice que municipio se trata de una organización completamente natural que nace sin violencia donde quiera que exista una agrupación de individuos. Rafael Bielsa, que es un autor de la escuela administrativista, consideraba al municipio como autárquico y partiendo desde esa premisa sostenía que, o lo definía al municipio como la unidad administrativa más simple y bien podría considerársela como la célula del Estado. Adriano Carmona Romay definía la municipalidad, a la institución municipal, como la organización político-administrativa de la sociedad local. Dicho esto, vamos a ver que la esencia del municipio es un tema que ha generado un gran debate en los autores de todos los tiempos, quienes le dedicaron gran parte de sus obras a esclarecer cuál es la naturaleza del municipio. El tema de la esencia del municipio tiene que ver con el interrogante que nos hacemos entre si el municipio es una creación natural, espontánea de un grupo de personas y que es reconocido por la ley posteriormente a su creación, o si bien es una creación de la ley. En ese sentido, a esta cuestión la discutieron los autores que se agrupan en escuelas sociológicas y en escuelas legalistas. Las escuelas sociológicas son aquellas que consideran al municipio como previo a la ley y que simplemente la ley lo que hace es reconocer su existencia. En cambio, las legalistas o jurídicas son aquellas que consideran al municipio como una creación de la ley. Dicho y explicada la esencia del municipio, pasaremos a ver otro tema controversial dentro del derecho municipal, que es el tema de la autonomía municipal. Mucho se discutió acerca de la naturaleza jurídica de la institución municipal y sobre todo, esa naturaleza jurídica tiene que ver con que si los municipios son autónomos y si son autónomos, ¿qué alcance tenía esa autonomía? Porque genera el reconocimiento o no de la autonomía municipal, genera un problema que se relaciona con el de las distintas relaciones que pueda el municipio tener con el Estado, ya sea el Estado provincial o nacional. El tema de la autonomía municipal nos obliga a hablar y a volver al tema de la esencia del municipio, que no es más ni menos que cómo consideramos al municipio. Sí, es autónomo, es decir, es un reconocimiento que hace la ley de algo preexistente, un grupo humano preexistente, o bien si es una creación de la ley.
En este caso sería un ente autárquico. Por lo que, para adentrarnos en este tema de la autonomía municipal, habrá que dar una definición de autonomía y de autarquía. Siempre la discusión se generó en torno a si el municipio era autónomo o autárquico. Luego de la reforma de 1994 de la Constitución Nacional, se superó esta discusión, porque tanto en el artículo 5 como en el 123 de la Constitución Nacional, ya lo que se hace es, la nación determina que las provincias deberán asegurar el régimen municipal. Una definición de autonomía nos la da Sucherino, que aclara que la autonomía pretende significar la posibilidad de un ente de otorgarse su propia ley. Y Bauzá indica que la autonomía es la facultad que tienen algunos entes de organizarse, de darse sus propias normas de gobierno y de administración dentro de ciertos límites. En tanto que la autarquía, etimológicamente es un vocablo de origen griego y significa la posibilidad de mando sobre sí mismo. Linares Quintana y Mazzolo entienden a la autarquía como la facultad de administrarse, mientras que Sucherino la define como el derecho a autoadministrarse. En cuanto a la autonomía, Sucherino tiene una postura muy interesante y el autor parte del interrogante acerca de si existe una sola terminología de autonomía municipal. ¿Qué significa esto? Que si el autor se pregunta si autonomía municipal es una sola o existen distintos tipos o categorías de autonomías municipales, por lo que él hace una clasificación o categoriza la autonomía en absoluta y otra autonomía relativa o restringida, diciendo que la autonomía absoluta tiene 4 facetas o etapas: la autonomía institucional, política, económica, financiera y la autonomía administrativo-funcional. La autonomía institucional es aquella facultad que tienen los municipios y el poder, de gozar y de dictarse su propia carta orgánica, es decir, que cuentan con el poder constituyente de tercer grado o municipal. Y la otra fase en la que descompone Sucherino a la autonomía absoluta es la autonomía política y supone el derecho del municipio a organizar y desarrollar su vida pública propia. La autonomía económica financiera impone la facultad del Instituto Municipal de obtener su autosuficiencia en el plano de sus recursos y en el manejo propio de sus gastos. En tanto que la autonomía administrativo-funcional significa el poder del municipio de producir sus organigramas organizativos propios, es decir, autogobernarse y autoorganizarse, manejarse por sí mismo. La autonomía relativa o restringida es aquella que poseen aquellos municipios que cuentan con solo 3 de las facetas antes mencionadas. Serían la autonomía política, económica, financiera y administrativo-funcional. Esto significa que la autonomía relativa o restringida no cuenta con la faz de autonomía institucional, es decir, le estaría faltando o estaría limitada al poder constituyente de tercer grado. Esto se traduce en términos prácticos en la mayoría, salvo en Corrientes, en Misiones, Chaco y Formosa, en aquellos municipios de segunda y tercera categoría, que no cuentan con la facultad de darse para sí su carta orgánica.
Dicho esto, ahora podemos ver la división de los municipios en categorías. Como antes habíamos dicho, Corrientes no cuenta con una división de categorías de sus municipios, ya que todos gozan de autonomía plena y la facultad de dictarse su propia carta orgánica. Dicho esto, ahora pasaremos a ver la división de los municipios en categorías en las constituciones del NEA, y en particular la Constitución del Chaco prevé en su artículo 183 que habrá 3 categorías de municipios. Podemos ver en la pantalla que organiza los municipios en primera categoría según sean centros poblacionales de más de 20.000 habitantes, segunda categoría de más de 5.000 habitantes y hasta 20.000, y municipios de tercera categoría son aquellos centros de población de hasta 5.000 habitantes. Corrientes es un caso particular, ya que eliminó la distinción en categorías en su última reforma del año 2007, ya que con esto se pretende dotar a la institución municipal de mayor autonomía, adquiriendo así sus municipios autonomía absoluta, puesto que en todos los casos y sin distinción de número de habitantes gozan del poder constituyente de tercer grado o municipal, que no es sino la facultad de dictar su propia carta orgánica. Formosa, muy parecido a la provincia del Chaco, también en la Constitución se establece en el artículo 179 y la facultad de la legislatura de poder determinar mediante ley las categorías de sus municipios. Así entonces, la Ley Orgánica de Municipios de Formosa establece también 3 categorías de municipios. Y en la provincia de Misiones, muy similar a lo de Formosa, en el artículo 162 dice: la ley establecerá 3 categorías de municipios de acuerdo al número de habitantes. Entonces, lo que se hace en Misiones es dictarse la Ley Orgánica de Municipalidades, y allí también se establecen que los municipios sean de primera, segunda y tercera categoría, siempre tomando de base la cantidad de habitantes. La Carta Orgánica Municipal, ¿qué es? La Carta Orgánica Municipal constituye el ordenamiento normativo fundamental que conforma el marco político jurídico del régimen municipal. ¿Qué significa esto? Que es lo que la Constitución Nacional para un Estado, la Carta Orgánica es para una ciudad. Es decir, que resulta ser la norma fundamental que un municipio puede dictar en ejercicio de su poder constituyente derivado del tercer grado o municipal. Consiste en un instrumento jurídico-político que instaura y reconoce una serie de derechos y organiza los poderes fundamentales de la comuna y determina los órganos municipales y también sus atribuciones. Como ya lo habíamos anticipado, ¿quiénes pueden sancionar Carta Orgánica Municipal? Aquellos municipios que cuentan con poder constituyente de tercer grado. En el caso nuestro de las constituciones del NEA, Corrientes puede dictarse, en todos los municipios de Corrientes se pueden dictar carta orgánica, mientras que en Chaco, Formosa y Misiones solo lo pueden hacer aquellas municipalidades que cuenten con la categoría de municipios de primera categoría. La Ley Orgánica de Municipios o de Municipalidades es una ley por la cual aquellos municipios que no cuenten con poder constituyente municipal, es decir, que no cuenten con carta orgánica en cuanto a su organización de sus órganos de gobierno, funcionamiento, autoridades y demás características funcionales, serán
Estas cuestiones serán reglamentadas por una ley marco que dicta la legislatura provincial y es de aplicación a los municipios. Es la ley fundamental de los municipios, que viene a suplir la falta de carta orgánica. También es aplicable esta ley a aquellos municipios que, aún poseyendo la posibilidad de dictar carta orgánica, no lo hayan hecho. Vemos en el Power que las 4 provincias del NEA tienen ley orgánica de municipios. Bueno, el gobierno municipal en las constituciones del NEA. Competencias y principales funciones del municipio. En todas las constituciones provinciales se encuentran enumeradas atribuciones que son exclusivas de los municipios. Algunas las establecen con mayor extensión y determinación. Hay otras, en cambio, que son escuetas en cuanto a enumeración de atribuciones, otorgando la tarea a las legislaturas provinciales a través de las respectivas leyes orgánicas de municipios, como la de la provincia de Formosa, que otorga amplias facultades a los legisladores provinciales para el dictado de dicha ley. Podemos mencionar a modo de ejemplo y enunciativo, no taxativo, algunas de las atribuciones propias de los municipios, que son convocar elecciones, nombrar funcionarios municipales, tomar a su cargo el ornato, la salubridad, cementerio y establecimientos diversos, votar su presupuesto y los recursos correspondientes, dictar ordenanzas y reglamentaciones, constituir consorcios en otros municipios y establecer cooperativas, contratar empréstitos, imponer multas y demás sanciones. Estructura de los gobiernos municipales. Las constituciones de las provincias del NEA determinan que el gobierno municipal será ejercido por un cuerpo ejecutivo a cargo de un intendente y un cuerpo legislativo a cargo de un consejo municipal, cada uno de los cuales cuenta con atribuciones propias y específicas, adquiriendo de esta manera un sistema de gobierno presidencialista. A modo de ejemplo podemos citar, y para no extendernos más en el desarrollo de la clase, el artículo 184 de la Constitución de la provincia del Chaco, que determina que el gobierno de los municipios será ejercido por un intendente con funciones ejecutivas y por un consejo con funciones deliberativas. Si bien las provincias argentinas a lo largo de su historia institucional no tienen un denominador común en cuanto al encuadre jurídico de la justicia municipal de faltas, las constituciones modernas lo que hacen es incluir en su articulado a un poder judicial municipal con competencia jurisdiccional e independiente, y no meramente de carácter administrativo dependiente del departamento ejecutivo. En un primer periodo se reconoció la existencia de la materia contravencional local, pero se ponía en cabeza del intendente su ejercicio, quien a su vez lo delegaba en oficinas de sumario o con competencia en faltas, en las que claramente respondía a organizaciones administrativas con alguna función jurisdiccional. Esto respondía a la idea de órganos administrativos con funciones jurisdiccionales. Actualmente, y en la necesidad de dotar de mayor estabilidad e independencia a los órganos de administración, se comenzaron a crear estructuras denominadas justicia municipal, que a cargo de jueces letrados se los inviste de independencia del Ejecutivo. Se establecen reglas para el procedimiento y juzgamiento, y marcando la incorporación al proceso municipal de faltas el resguardo de las garantías constitucionales del debido proceso, consagradas en el artículo 18 de la Constitución Nacional. Como podemos ver en la pantalla, la justicia de faltas en las constituciones del NEA, podemos ver en el Chaco, los municipios de primera categoría pueden crear juzgados de faltas independientes. En tanto Corrientes crea juzgados administrativos de falta. Formosa también sostiene que los tribunales administrativos de falta la función está a cargo del intendente
quien delega la función en funcionarios denominados jueces de faltas. Misiones se da la misma situación que la provincia de Formosa.